Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches en este viernes. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de Primera Tesalonicenses. Ya vamos en el capítulo 5 y en el verso 1. Así que vamos a comenzar con una oración. Acompáñenme. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu amor, por todo lo que nos das. Te pido, Padre, que estés con nosotros, que nos bendigas, que nos cuides, nos protejas. Y, Padre, sobre todo, que en esta hora podamos entender tu palabra, podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos así alimentar nuestra alma, cambiar lo que tenemos que cambiar, Padre, y poder estar más cerca de ti. Gracias por todo tu amor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 1. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Aquí Pablo les recuerda que cuando él estuvo con ellos les enseñó esto, muy importante, que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el día del Señor es el día en que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Él vendrá y va a haber un arrebatamiento a la iglesia, vamos a irnos con él los que estemos vivos. Pero dice que ese día va a llegar como ladrón en la noche. ¿Y cómo llegan los ladrones en la noche? Bueno, sin avisar. Amén. Ningún ladrón avisa, hey, voy a llegar tal día, porque entonces se ponen truchas y ya no puede robar nada. Así como un ladrón en la noche va a llegar. Pero dice, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de eso. Ustedes ya saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Verso 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y todos sabemos que cuando una mujer está encinta y tiene dolores de parto, cuando vienen los dolores de parto, vienen sin avisar. Nadie sabe cuándo. Y así es como vendrá el Señor. Y dice que de ninguna manera podrán escapar. ¿A qué? A la destrucción que vendrá. A esa destrucción. ¿Y quiénes son los que no van a poder escapar? Todos aquellos que no conocen a Dios, todos aquellos que no son discípulos de Jesús, los que no se han bautizado para recibir el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos tener una urgencia por evangelizar, un fuego en nosotros que nos quema para hablarle a otras personas de Dios, invitarlos a estudiar la Biblia, invitarlos a la charla bíblica. Tenemos que tener esa urgencia, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y esas personas serán destruidas. ¿Por qué? Porque no han recibido el perdón de sus pecados. Dice aquí, ustedes en cambio, verso 4, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Obviamente nosotros estuvimos en la oscuridad, ahí vivíamos antes de ser bautizados. Pero cuando nos hicimos discípulos de Jesús y nos bautizamos, recibimos el perdón de los pecados y eso nos unió a Dios, que es la luz, y ahora estamos en la luz, no en la oscuridad. Y dice el verso 5, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Y aquí está hablando, como casi siempre, espiritualmente hablando. Al ser de la luz, nosotros no podemos dormirnos espiritualmente. Tenemos que estar despiertos espiritualmente. Tenemos que estar alerta en nuestro sano juicio, siempre espiritualmente hablando, alerta y despiertos. En el verso 7 dice, los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Cuando una persona está en la oscuridad, inspirado por esa oscuridad, está dormido espiritualmente, totalmente insensible a todas las cosas espirituales, a Dios, al llamado de Dios, a la Biblia. Está durmiendo, pero nosotros tenemos que despertarlos.
esas personas que no tienen a Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice claramente, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros somos ese pueblo, pero a nosotros se nos llamó para que anunciemos las virtudes de Dios, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Verso 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. En el verso 8 dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Estemos protegidos por Dios, siempre alertas espiritualmente. En 2 Timoteo 4:5 dice, tú por el contrario, sé prudente. En inglés dice, keep your head in all situations. Mantén tu cabeza en su lugar. Sé prudente en todas circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo en esa carta. Y Dios nos lo habla a nosotros. Tenemos que ser prudentes en todas las circunstancias. Soportar todos los sufrimientos. Dedicarnos a la evangelización. Y cumplir con todos nuestros deberes en nuestro ministerio. En verso 9 dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Tenemos que animarnos, edificarnos, para mantenernos alerta. Como cuando alguien está durmiendo, ¡ey, despierta! Entonces, nosotros tenemos que animarnos y edificarnos unos a otros, para mantenernos fieles, para recibir la salvación. Después, en el verso 12, Pablo comienza a despedirse y dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Nosotros tenemos que empezar por considerar a todas las personas que trabajan arduamente entre nosotros para guiarnos y amonestarnos en el Señor. Tenemos que empezar con nuestro hermano Kip McKean, el cual por su fidelidad a Dios y por su trabajo, tenemos ahora la iglesia que está avanzando contra viento y marea en todo el mundo. Yo estoy tan agradecido por su liderazgo y su inspiración. Tim Kearney, que dirige la iglesia aquí en Los Ángeles, y cuánto él trabaja por nosotros para ayudarnos a seguir avanzando el reino de Dios aquí. Por Brian Carr, el líder de nuestra región de Orange County. Todos nuestros líderes de charla bíblica, cada uno de ellos trabajan arduamente por nosotros. Nuestra pareja de pastoreo aquí en Los Ángeles, en el Ministerio en Español, Carlos y Mari Díaz, que trabajan tan arduamente para poder mantenernos fieles, para guiarnos, cuidarnos. El verso 13 dice, ténganlos en alta estima. Ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Verso 14, hermanos. También les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Bueno, vamos a hablar de esto un poquito. Número 1, la Biblia nos dice que qué hacer con los holgazanes. Tenemos que amonestarlos, o sea, llamarles la atención, decirles, hey, no está bien lo que estás haciendo, arrepiéntete. Nos dice qué hacer con los desanimados, que los estimulemos, que los animemos, que les digamos, ándale, come on, you can do it, tú puedes, vamos hermano, anímate. Con los débiles, que los
nos ayudemos. Y con todos, que seamos pacientes. Bueno, para hacer esto, necesitamos saber diferenciar entre un holgazán y un débil, entre un desanimado y un débil, entre un desanimado y un holgazán. Tenemos que diferenciar. ¿Este hermano está desanimado o está débil? Porque si tú le ayudas a un desanimado, no le vas a hacer ningún bien. Si tú estimulas a un débil, tampoco. Y si tú amonestas a un desanimado, pues peor, lo vas a acabar de completar. Y si tú le ayudas a un holgazán, pues lo vas a hacer más holgazán. Así que tenemos que diferenciar quién es holgazán, quién es desanimado y quién es débil. No podemos hablar mucho aquí por el tiempo, pero un holgazán es una persona que a nosotros nos consta que esta persona tiene todo el potencial para hacer grandes cosas. Esta persona no tiene ninguna excusa para estar desanimado. No le podemos llamar débil porque tiene todo. Tiene salud, tiene dinero, tiene una buena situación, todo, inteligencia, dones. Pero simplemente no se le pega la gana hacerlo. Es holgazán. La holgazanería y la rebeldía son hermanitas. A esa persona tenemos que amonestarla, hermano. Por favor, arrepiéntete. Dios te va a castigar. No está bien que seas holgazán. Un desanimado es alguien que quisiera hacerlo, pero esa persona ha recibido golpes y está desanimado porque cosas que él esperaba no pasaron, o le pasó algo malo que lo desanimó, pecado en contra de él, o pecado propio que lo tumbó. Está todo desanimado, como pensando, yo no puedo. Entonces nosotros llegamos y le decimos, hermano, tú sí puedes. Ánimo, hermano, mira, yo también tuve este problema, mira esta persona, Dios te va a levantar, vamos a orar, oremos juntos y mira, hermano, lo que dice aquí la Biblia y estimularlo y, hey, hermano, tú puedes, tú eres increíble, y echarle porras para que ese hermano haga lo que tiene que hacer. Un débil es alguien que no puede y nosotros tenemos que analizar y ver, esa persona, aunque quisiera, no puede. Su salud no se lo permite, su situación económica, su situación familiar, etcétera. Un teenager que sus papás no son discípulos, no lo dejan salir, están en contra de la iglesia, ese hermano es débil. Él no está desanimado y no es holgazán, pero es débil. Débil es alguien que está en una situación en que no puede hacer las cosas aunque quisiera. Alguien que está enfermo. Alguien que tiene una situación, como dije, un joven que sus papás están en contra de la iglesia. Una esposa que su esposo no es discípulo y la está persiguiendo por ser cristiana. Esa es una debilidad. Amén. Y entonces tenemos que ayudar. Tenemos que hacerlo casi nosotros por él. Tomarlo en nuestros hombros y llevarlo nosotros. Entonces, esto es algo muy interesante y vamos a hacer una clase especial para esto. Pero es muy importante que si no sabes, no amonestes a alguien, no trates de estimular a alguien o ayudar si no sabes realmente cuál es su situación. Por eso es importante, antes de cualquier cosa, preguntar qué pasó. ¿Alguien llegó tarde? ¿Llegó tarde por holgazán? ¿Llegó tarde porque estaba desanimado? ¿O llegó tarde porque está débil? Bueno, para saber, vas a preguntar, hey, bro, ¿cómo estás? Hey, ¿qué te pasó, men? Vi que llegaste tarde. ¿Qué fue el problema? Y ya te va a decir. Y ya cuando te diga, y entonces tú vas a ver cuál es su categoría. Amén. Entonces ya lo amonestas, lo estimulas o lo ayudas. Pero aquí al final dice que seamos pacientes con todos. Así que nosotros tenemos que ser pacientes con el holgazán, con el desanimado, con el débil y con el fuerte y el espiritual. Y con todo mundo tenemos que ser pacientes. La Biblia dice en 1 Corintios 13:4, el amor es paciente. Así que nosotros tenemos que ser pacientes con todos. Jesús es paciente contigo
Y tú tienes que ser paciente con todos. Eso es parte del amor. Sabemos que el amor es el primer y más importante mandamiento. En verso 15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Aquí dice que nos aseguremos que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, pague mal por mal. ¿Por qué dice eso? Porque ese es nuestro impulso, nuestra reacción automática. Tu esposo te dice algo que te lastima, hermana. ¿Cuál es su reacción? Pues ahora yo le voy a decir algo que también lo va a lastimar a él. O me voy a hacerla enojada. Tu esposa hizo o dijo algo que te molesta, hermano. Y en lugar de que tú la ames y seas paciente, ahora me toca a mí. Ahora yo voy a hacer algo para lastimarla. Esa es nuestra reacción. Y estoy hablando esposo, esposa. Pero eso pasa en todo, hermano, hermana. En el trabajo, con los no discípulos. Cuando alguien te hace un mal y tú quieres regresar un mal. La Biblia dice, no, nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense, hagan un esfuerzo. Siempre por mantener o por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos, a todo el mundo. Discípulos y no discípulos. A todos. Ese era Jesús. Esos debemos de ser nosotros. Verso 16, estén siempre alegres. Ahora, tenemos reuniones en Zoom y a veces no veo yo a todos alegres. Hay personas que están ahí en Zoom, están. ¿Qué es eso? Como discípulos. Aquí no dice, si puedes, está un poco alegre. O cuando todo vaya bien, ponte alegre. No. Aquí dice, estén siempre alegres. De acuerdo a Filipenses 4:4, la única manera de estar alegres es de poner todo en las manos de Dios. Si tú mismo agarras todo, lo vamos a leer. Si tú mismo agarras todo en tus manos, si tú mismo quieres poner todo en tu espalda y cargarlo tú, entonces andas todo cansado, preocupado, enfadado, triste. No, hermano, alegres. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros ponemos todo en las manos de Dios, vamos a estar bien, vamos a estar alegres, contentos. Sabes que esto está súper mal, pero Dios lo va a arreglar. Yo estoy súper feliz. Así que estemos siempre alegres, hermanos. Amén. Esto es obedecer a Dios, estar alegres. Algo me molesta, voy a orar. Se lo das a Dios, ya está. Traes una backpack que pesa. Ay, la quitas. Señor Jesús, ¿te puedo dar esto, por favor? Tú cárgala, gracias. Ya estás sin backpack, yo no. Estén siempre alegres. Verso 17, ahí está la solución. Oren sin cesar, sin parar. Oren, oren, oren. Verso 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Esto debe ser nuestro enfoque. A veces hacemos lo contrario. Nos aferramos a lo malo y evitamos toda clase de bien. Not good. Aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Verso 23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará.
Y esta es una de las cosas que tenemos que estar más agradecidos que nada. Que el que nos llama es fiel. No es como tú ni yo, que somos infieles, que fallamos. Dios es fiel y Él no falla. Él cumplirá todas sus promesas. Ya con eso, suficiente para que yo esté alegre siempre. Amén. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí Pablo quiere que esta carta se la lean a todos los hermanos. Y yo creo Dios lo inspiró porque Dios quiere que nosotros todos leamos esta carta. Que veamos qué dice. Yo te invito a que sigas. Este es el fin de la primera carta a Tesalonicenses. Mañana vamos a empezar con la segunda carta a los Tesalonicenses. Cuando tengas tus tiempos con Dios, lee la carta de Primera Tesalonicenses, lee la carta de Segunda Tesalonicenses, y cuando tengamos este estudio en la noche, ya estás familiarizado con eso. Amén. Pero gracias por escuchar el día de hoy. Ha sido un día increíble, una clase increíble. A mí me animó mucho, ojalá que a ti también. Nos vemos mañana a las 8. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, hasta pronto.